Control de precios. El control de precios se entiende por un tipo de intervención directa hecha por un gobierno como mecanismo para regular los precios en el mercado. El gobierno de un país puede tomar una decisión con la intención de fomentar la producción nacional o combatir la inflación. Chicos, el control de precios, ¿ya?, genera especulación, ¿ya? El precio controlado, lo único que hace es o te genera un problema con los empresarios o tú tienes que al final subsidiar ese monto. Miren, el control de precios puede tener una buena intención, puede tenerla. O sea, nadie dice que no pueda tener una buena intención, pero generalmente es puro populismo, porque lo que quieres hacer es desvestir un santo para vestir a otro. Te lo explico. El control de precios dice el Estado: oye, productor, tu producto como el arroz está llegando a mi pueblo muy caro. Tú vendes a 3.50 el kilo de arroz. No, a partir de ahora el kilo de arroz va a costar un sol. Le estás controlando el precio. Eso no le va a gustar al productor, primero porque estás inmiscuyéndose en el precio de oferta y demanda. Segundo, porque él ya había sacado ese precio con el costo que tiene y con los márgenes de ganancia que estaba aceptando tener de ese negocio. Entonces, simplemente al controlar el precio, o el productor deja de producirlo o lo esconde y especula, y de ahí aparece el mercado negro. La idea puede ser que llegue más barato, pero no lo va a hacer. Y si subsidia, ¿ya?, lo peor, en este caso, si el Estado decide controlar el precio solamente por ley o lo decide subsidiar, al final es un problema para los consumidores, porque cuando hay control de precios lo que va a escasear es el producto, lo van a esconder y después el precio va a subir, y ni siquiera va a subir al precio normal, sino por un precio de mercado negro. La intención puede haber sido buena, pero las consecuencias a mediano plazo, ni siquiera a largo, es que el precio controlado, que es menor al precio de mercado, lo único que va a pasar es que va a ser más grande que el precio de mercado y va a tener un precio de mercado negro, un precio por encima de lo normal. Ahora, ¿dónde se hace control de precios? En alimentos de primera necesidad. ¿Dónde se hace control de precios? Hasta a veces en gasolina, ¿no?, etcétera. El mercado negro se establece teniendo en cuenta ese precio controlado, que en vez de generar que llegue el producto a mi mercado, a mi gente, a mi pueblo, a menor precio, va a generar escasez. Les explico. El mercado negro, ¿ya?, una de las fuentes del mercado negro, porque siguiendo la idea del control de precios, el Estado controló el precio, puso un tope que está por debajo de lo que esperaba ganar la empresa. Entonces la empresa deja de producir o guarda el producto hasta que su precio se ponga otra vez al precio de mercado. Lo que va a generar es que, como la gente no encuentra el producto, el precio va a subir por encima del precio de equilibrio o precio de mercado, ni siquiera el precio controlado. Entonces, por muy buena intención que tenga el Estado, ha generado un problema económico. ¿Por qué? Porque su buena intención ha generado que el precio de este producto aumente. Ahora, este aumento se da porque comienza a existir la especulación. ¿Qué es la especulación? Comienzo a especular con el precio, ¿no?, de la siguiente manera: escondo el producto y frente a la necesidad comienzo a especular con precios altos, ¿ya?, con precios altos. Entonces, el mercado negro, si ustedes lo ven, el mercado negro se explica en este gráfico que tienen acá. Miren, chicos, como decíamos, había un precio de equilibrio. 2 soles, a 2 soles teníamos una cantidad de equilibrio, había 100 clientes lo compraban. Este es el precio de equilibrio, el precio de mercado. Pero el Estado decidió controlar el precio. Dijo: no, mi pueblo no puede pagar tanto, y decidió bajar el precio a 1 sol, precio controlado. El precio controlado va a generar lo siguiente:
va a generar una demanda de 300, pero solo una oferta de 40. ¿Por qué? Porque uno diría, no, pero lo bajó a la mitad, entonces debería ser la mitad que aumente. No, porque lo que quiere decir es que a la mitad del precio, los 100 que compraban van a comprarlo, más los otros 100, porque tenía separado 2 soles para eso, ahora voy a comprar el doble, debería ser 200, profesor, sí, pero 100 personas más sí pueden comprarlo a un sol. Entonces, por eso la cantidad demandada no ha aumentado el doble, sino un poco más. Y la cantidad ofertada, ¿qué es lo que te dice? La cantidad ofertada es que yo vendía o como productor ponía estos 100 productos en el mercado, pero ahora a un sol solamente voy a dejar 40 o voy a poner 40. ¿Qué genera esto? Que haya un desfase de 260 ¿ya? Entre cantidad ofertada y demandada. ¿Qué quiere decir? 260 personas, o sea, estos 300 menos 40, significa que hay 260 personas que se van a quedar ¿ya? sin el producto. Entonces, estas pocas unidades que hay en el mercado, ¿quiénes se la van a llevar? Y ahí aparece el precio del mercado negro. Aquel que pueda pagar el máximo posible, que es 280, es 40, ¿no? Quiere decir que a 280 el precio del mercado negro podrá adquirir estas 40 unidades. Un poco más fácil de explicar. Estas 40 unidades serán adquiridas ¿ya? A un precio mayor del mercado. ¿Ya? Los pocos unidades que quedan serán adquiridas a un precio mayor ¿ya? En el mercado. Eso es precio de mercado. Y ojo, no solamente son los 80, esto tranquilamente podría ser 6 o 8, ¿no? El precio del mercado negro, porque si el producto es primera necesidad y está escondido y lo necesitan, lo que va a pasar es que el precio del mercado negro también suba. Distribución. La distribución es la siguiente fase del proceso económico. Ya vimos en clases anteriores la circulación, que era el siguiente paso. La distribución es el siguiente paso en el proceso económico, después de la circulación. En la distribución, ya empezamos en el final de la circulación. Recuerden, producción, que hablamos, ¿no? Hubo una combinación de factores productivos para obtener una cantidad de bienes y servicios. Esos servicios estaban en el almacén de la empresa y el trasladarlo del almacén hasta el mercado consumidor final, usando los medios de transporte y cobrando un dinero por eso, era circulación. Ahora nos quedamos con el dinero que se cobró en la circulación. Ahora vamos a distribuir a todos los factores de manera proporcional, ¿ya? A lo que colaboraron en la creación de esta riqueza. Entonces, veamos esta forma de distribución. El factor naturaleza, ¿qué va a recibir? El factor naturaleza, que es tierra o recursos naturales, recibe lo que es renta o alquiler. El factor naturaleza, que es tierra o recursos naturales, va a recibir lo que nosotros conocemos o se denomina como renta, alquiler o arrendamiento. Eso es lo que recibe en esta distribución de la riqueza. El trabajo que recibe salario. Los trabajadores que han trabajado para la empresa van a recibir lo que se denominamos salario, en todas sus formas, ¿no? Sueldo, emolumentos, dietas, etc. El Estado, ¿qué va a recibir? Tributo, no impuesto, tributo en sus tres formas: impuestos, contribuciones y tasas. El capital empresarial en su forma de dinero va a obtener ya intereses. Y ahora, el capital empresarial, ya el empresario, recibe ganancia o beneficio. Entonces, repartido todas las riquezas que me ayudaron a hacer en la producción. Entonces, la pregunta, yo una vez que repartí qué le toca a cada uno, vamos a hablar de la distribución de la renta. La distribución de renta ya se hace a través de las empresas. Las empresas, ¿no? El empresario es el que distribuye la renta, ¿no? Distribuye esta riqueza.
Ahora, ¿esta distribución es igualitaria? No, no es igualitaria. Es proporcional, no es igualitaria. Es decir, ¿qué es igualitaria? Que todos recibieron bien, ¿ya? Y eso no es cierto. La distribución de la renta aporta una proporción desigual, dice. ¿Por qué? La distribución es igual, porque cada uno va a recibir lo que buenamente ayudó a crear. Y ahí se va a dar cuenta San Marcos del problema que se tiene en la distribución desigual de los recursos. Por eso estábamos hablando de esta manera que el capitalista se va a llevar la mayor parte en esta distribución de la renta y más bien todos los otros factores menos. Como ya lo voy a volver a tocar, pero lo hablamos en las primeras semanas cuando hablábamos de Marx y hablaba de su motor, ¿ya? El motor, la razón del motor de la economía, tienen que entender lo siguiente, ¿ya? Que la empresa o empresario que realiza esta distribución, se va a llevar la mayor parte. ¿Por qué? Porque es el capitalista, el empresario, el que pone la idea, el que pone el dinero para el tributo, el que pone el dinero pone o lo consigue el dinero para la producción. Ese es el concepto por lo cual es desigual. Acá es proporcional. Cada quien recibe lo que ayuda a poner. ¿Quién puso más? El empresario. ¿Quién puso el dinero? El empresario. ¿Quién puso la idea? El empresario. ¿Quién negocia con el Estado? El empresario. Entonces es el que debe revisar más esta distribución, ¿no? Ahora, el ingreso o riqueza. El ingreso es el conjunto de todas las ganancias que ingresa al total del presupuesto de una entidad, ya sea público o privado. Entonces, el ingreso es esas ganancias que obtuvo y que entran en la balanza en el presupuesto de la empresa, ¿no? Y ya sabemos que esta empresa puede ser pública, privada, etcétera, o una sociedad. Riqueza. Entonces, hablamos de la riqueza como la situación de máxima capacidad socioeconómica de consumo. Es decir, es el que cuando hablamos de riqueza es aquel que puede satisfacer todas sus necesidades, primaria, secundaria, terciaria, ¿ya? Acá se encuentra una minoría, ¿ya? Que por su nivel de ingreso, por tener esta capacidad de inversión, tiene más que la mayoría. Entonces, obviamente hay una desigual proporción, porque le digo, a la hora de distribuir, no hay una igualdad en repartir las riquezas, sino es proporcional. Y obviamente es el capitalista el que recibe más porque es el que más aporta en este proceso productivo. Y les dije y les comenté, si ustedes quieren dejar de ser pobres, dejar de ser trabajadores, tienen que poner, aparte solamente de su fuerza de trabajo en el proceso productivo, poner otros elementos, como capital, en dinero, como herramientas, ¿no? Etcétera. La pobreza, como estábamos hablando, si ya hablamos de la riqueza, también tenemos que hablar de la pobreza. La riqueza es la máxima capacidad de satisfacer las necesidades, es decir, puedo satisfacer todas mis necesidades, ¿no? Todos mis consumos, ¿ya? En la pobreza es todo lo contrario, es esa condición social, económica, donde está la mayoría, ¿ya? La mayoría en el Perú es pobre, y no llegan a cubrir sus necesidades básicas adecuadamente, lo hacen de manera deficiente o parcial. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las necesidades primarias? Alimento, vivienda, vestido, ¿no? ¿Y qué más? Alimento, vivienda, vestido y transporte. Recuerden que transporte necesito para poder trasladarme de un lugar a otro. Significa que estoy trabajando y tengo para ir y conseguir esto mínimo. Ya. Entonces, o como, ¿no? Y me he visto pero no tengo casa, o tengo casa, no me he visto bien y ni como bien, ¿no? Cualquier combinación donde no se logra cubrir al 100% las necesidades primarias. Ahora, la falta de empleo, los ingresos insuficientes, ¿no? Etcétera, todos los problemas que ya conocen, lo único que hace es aumenta los indicadores de pobreza. Entonces, hay que entender que en el Perú la mayoría es pobre y muchos echarán la culpa de la pobreza a la desigual distribución de la riqueza. Pero vuelvo a decir, la distribución de la riqueza depende
única y exclusivamente, la riqueza no depende única y exclusivamente, o la pobreza no depende única y exclusivamente del Estado. El Estado puede ayudar a que esto sea menor, pero no depende solamente del Estado, sino de otros factores.